Bienvenidos a su programa La Voz de los Derechos Humanos, un programa educativo que llega a todos ustedes gracias a la gentileza de la Universidad Nacional para la Defensa General Juan Pablo Duarte y Díez y a través de la Escuela de Graduados en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario que dirige el coronel Jorge Luis Vázquez Suárez, Ejército de la República Dominicana. Como cada sábado les saluda José Enrique Méndez. Es un placer que ustedes me permitan llegar a sus hogares. Buenos días, Xiomara Pimentel. Buenos días, José Enrique. Muy contenta de estar aquí nuevamente. Un sábado espectacular para nosotros, hablando de un tema que es de importancia, yo diría que de la humanidad. Así de es. la humanidad en este momento. Y también en la puerta de lo que es la celebración de un día igualmente significativo, no solamente para la mujer, aunque está dedicado a nosotros, sino para el mundo, para todos los seres humanos. Una fecha, el 8 de marzo, para recordar la lucha histórica por la igualdad de derechos, la participación plena de la mujer en la sociedad y, en fin, la no discriminación, la no violencia contra la mujer. Así es, mañana es un día muy importante, ¿verdad? Y desde hoy queremos extender nuestras felicitaciones a todas las mujeres y hoy estaremos, ¿verdad?, tratando temas de mucho interés, como usted ha dicho, para la humanidad. Buenos días, Vladimir, ¿cómo está? Oh, muy bien, gracias a Dios. He disfrutado mucho del programa. Imagino que lo que hemos conversado hasta ahora será un excelente tema. Qué bueno. Bueno, darle también la bienvenida hoy sábado 7 de marzo 2026. Nos complace a todos nosotros llevarle a ustedes que está aquí en cabina con nosotros una integrante de este programa de hace mucho tiempo, colaboradora de este programa y nos acompaña hoy, ¿verdad? Nos distingue con su presencia la licenciada María Yolanda Escalante, la maestra Escalante, con quien conversaremos acerca de derecho internacional de los derechos humanos, sobre derechos humanos y un poquito de todo este acontecer internacional y nacional de lo que, ¿verdad?, está sucediendo en el mundo y en nuestro país. Como dije, esa conciencia también sobre el desarme y la no proliferación de armas. Buenos días, maestra María Yolanda Escalante. Muy buenos días, agradeciendo la invitación, como siempre. Me siento parte siempre del programa, Sí. porque desde toda la vida he estado acompañando como colaboradora acá en el programa. Hay que agradecer a Dios una vez más por permitir que nosotros nos podamos juntar un día de hoy, como hoy, y también agradecer a las autoridades del Ministerio de Educación, del Ministerio de Fuerzas Defensa. Armadas de Defensa, y al director de la Escuela de Graduados de Derechos Humanos, que hace también posible que este programa se lleve a cabo día por día. Acaba de llegar, de estar con nosotros, ¿verdad?, aquí también una amiga a quien usted conoce, ¿verdad?, de hace mucho tiempo. Buenos días, Yulisa. Muy buenos días, muy complacida de estar nuevamente aquí en otra nueva entrega de La Voz de los Derechos Humanos y hoy acompañados de una mujer extraordinaria, mi amiga María Yolanda Escalante. Qué Bienvenida. bueno. No solamente tú, sino todos estamos orgullosos, ¿verdad?, de esta visita que hace mucho no nos hacía. Mira, Así también quisiéramos destacar que hace un momento también quería saludar a la presencia de Vladimir, que está aquí con nosotros Sí. en el día de hoy. Estamos celebrando igualmente que nuestro compañero Manuel Cordero está fuera Sí. en asuntos oficiales, ¿verdad? Manuel nos prestó este día. Le Sí. enviamos Con un saludo con Vladimir. muy cordial. Sí, donde quiera que esté, nuestro amigo Manuel Cordero, ya sabe, siempre nuestro afecto y nuestra distinción. Bueno, quisiera compartir con todos ustedes, si me permiten, con el público que nos escucha en cualquier lugar del mundo, que nuestra invitada de hoy, la licenciada María Yolanda Escalante, es abogada y maestra con más de 25 años de experiencia en el ámbito educativo y jurídico. Ha desarrollado una sólida carrera como docente universitaria, asesora institucional y conferencista en áreas vinculadas a los derechos humanos. Tiene un magíster en Derecho y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, magíster en Estudios Políticos y Electorales de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra y de la Universidad de Granada, España,
magíster en Derecho Constitucional y Derecho Público de la Universidad de Castilla de la Mancha en España y de la Escuela de la Junta Central Electoral. Tiene también especialidades en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de las Fuerzas Armadas y de la Escuela de Graduado, ¿verdad?, nuestra. También estudios en Geopolítica del Gran Caribe del Instituto de Estudios Geopolíticos de las Fuerzas Armadas, de la Fuerza Aérea Dominicana. También licenciada en Derecho de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, profesora de Educación, también de la Universidad Federico Enrique y Carvajal, y otros amplios conocimientos y diplomados en Fiscalización y Control Político, Economía y Finanza, la Nueva Constitución, Fundación Institucionalidad y Justicia, sobre Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Católica Madre Maestra, y ha también sido reconocida en muchas otras ocasiones, por ejemplo, en el 2017 con el mérito docente de la Escuela de Graduados en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, en el 2019 con el mérito docente de la Escuela de Altos Estudios Estratégicos del Instituto Superior para las Fuerzas Aéreas. Otros reconocimientos y aportes a la Escuela de Investigación de Derechos Humanos, como en el 2021, 2023, como egresada, reconocimiento a la excelencia en la Cámara de Diputados también, y un reconocimiento de aportes administrativo a nuestra universidad UNADE, entre otras muchísimas cosas que nos tomarían parte del día de hoy seguirla contando. Señoras y señores, sin más preámbulo, nuestra invitada María Yolanda Escalante, con quien vamos a estar hoy conversando y compartiendo nuestras inquietudes. Así es. Bueno, antes de hablar de nuestro tema, de profundizar en nuestro tema, que es el derecho internacional de los derechos humanos, nos gustaría que para nuestros oyentes le diera como una resumida explicación sobre qué son los derechos humanos y cuáles son sus características fundamentales. Sí, cuando me hacen esa pregunta, yo me traslado a un aula. Clase. Sí. Pero realmente hay que aclarar el concepto, porque si bien todos ustedes y un gran número de personas que se ha formado aquí en la Universidad Nacional para la Defensa, sobre todo en la Escuela de Graduados de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, tienen vasto conocimiento sobre los derechos humanos, hay una gran cantidad de la población que no tiene esa misma o ese privilegio, vamos a decirlo. Y por lo tanto sí hay que dejar claro ¿a qué nos referimos con el concepto de derechos humanos? Ustedes sabrán que preguntarle a una persona qué es derechos humanos, la persona te va a decir, derecho a la vida, el derecho a votar. O sea, lo interpreta como derecho y efectivamente derechos humanos son ese conjunto de prerrogativas, esas facultades jurídicas, naturales que tiene una persona por el simple hecho de ser persona. Por el hecho de coexistir, ya yo tengo ese conjunto de privilegios naturales que la propia vida me permite portar, que vienen desde ese principio axiológico que es la dignidad humana, que es la esencia de todos esos derechos humanos que conocemos hoy, que en principio son naturales y que luego son una derivación por parte de la protección del Estado, lo que le da una especie de garantía natural porque se desprenden de la condición misma de la persona, y eso me convierte a los derechos humanos en una barrera o un stop que le pone freno al comportamiento del poder público. O también podríamos decir que son garantías jurídicas, y así lo ven algunos, porque hablamos de los derechos humanos desde el iusnaturalismo y desde el iuspositivismo. Entonces, cuando el Estado comienza a reconocer estos derechos humanos, ya se convierten en una garantía jurídica. Una garantía normativa, que no necesariamente estos derechos humanos dependen de ese reconocimiento que le dé el Estado, sino que las personas lo poseen naturalmente por su condición de dignidad humana, que es una facultad intrínseca que permite que todos esos derechos humanos que hoy tenemos sea contemplado en documentos internacionales y en el ámbito interno, en el marco jurídico interno del Estado, ya reciban una protección misma del Estado. Ahora, que el Estado no lo reconozca o no lo tenga asentado en su marco normativo, no quiere decir que ese derecho humano no exista. Y que ese derecho humano está ahí, aún no se haya concebido, porque los derechos humanos, si bien en una norma los enunciamos, esa enunciación no tiene un carácter limitativo. Quiere decir que hoy
Posiblemente usted habla de un derecho político, pero mañana usted habla de un derecho derivado del derecho político. Ok, se va desencadenando y cada vez Sí, como va que siente evolucionando, porque el derecho, y usted bien sabe, Méndez, es dinámico. Es dinámico, Y sí. como es dinámico, es cambiante, y la sociedad va exigiendo un nuevo derecho en la medida que la misma evolución social se lo permite. Y hasta de la misma costumbre, ¿verdad? Sí. Que son Sí. que van surgiendo. A mí me gusta ese planteamiento que usted hace, porque sé que no es, como tenemos diferentes tipos de audiencia, y veo que es como si cuando una persona nace ya usted naciera con una cartilla debajo del brazo. Es como que, mira, usted acaba de nacer y ya usted tiene esos derechos por el hecho de nacer, le corresponde tener todos estos derechos Así humanos. es, sí, Xiomara, así sí. es. Sí, así es. Todos sabemos, María Yolanda, de tu gran expertise de manera nacional, internacional, en conferencias y demás, y de tu participación en muchos foros a los que te ha llevado, ¿verdad? Esa experiencia personal y profesional que te distingue. En ese sentido, nosotros sabemos lo que es la Corte Penal Internacional y que también sanciona los crímenes graves de lesa humanidad y demás. Pero nos gustaría saber tu opinión sobre su función frente a los derechos humanos de cara a esta situación en la que el mundo está viviendo en este momento. Sí, sí. Buena pregunta, porque realmente el escenario mundial es de preocupación. O sea, lo que estamos viendo ahora es de llamado a reflexión, ¿no? Por parte de la comunidad internacional, pero también de nosotros como los tomadores de decisión. Antes de responder la parte de la Corte Penal Internacional, siento que en la pregunta anterior, Yulisa me decía, principales características. Sí, así es. Y aunque hablar de las características aquí, igual que el concepto, nos tomaría todo un año, y ustedes saben que para eso especializamos en UNADE. Dentro de las características son varias, pero sí es bueno señalar una parte que tiene que ver con la universalidad, la parte que tiene que ver con la individualización o individualización de los derechos sería la no separación o la no jerarquización de derechos. Y otra parte que tendría que ver con los derechos que son transfronterizos, pero hay muchos, son acumulativos, son históricos, son imprescriptibles. Usted decía ahorita, las personas vienen con una cartilla debajo del brazo, sí, esa es parte de la esencia natural del ser humano, esa portabilidad de derechos humanos. Entonces eso hace que los derechos humanos me acompañen a lo largo de toda mi vida, y aún, como siempre lo hemos predicado, después de la muerte esos derechos humanos se hacen valer, porque hay que respetar mi condición de dignidad humana. Qué bueno. Y es bueno señalar dos puntos en esta característica, y es la parte de la universalidad, porque esa universalidad, aunque algunos críticos de los derechos humanos que entenderían que esto es toda una retórica, y más ahora que tenemos un mundo tan convulso, decir que los derechos humanos son universales es como entrar en tela de juicio, es materia de discusión. Sin embargo, la universalidad es porque a toda la persona le corresponde, independientemente del sistema político jurídico que haya dentro de un Estado. Que un Estado sea anarquista, que haya un absolutismo monárquico, que un Estado tenga un totalitarismo, un comunismo, una de estas teorías, no quiere decir que los derechos humanos no sean universales. Esto es una consideración tomado por la comunidad internacional a partir de 1945 y consolidado en el 93 con la declaración que nace en Viena sobre las mismas características de los derechos humanos, y han demostrado que son globales. Independientemente que el Estado te lo limite, que no te lo reconozca, son universales. Inclusive ahora, en los países donde se aplica el tema de las dictaduras, se cuestionan los derechos humanos. Se cuestiona, pero desde la óptica de la comunidad internacional están ahí presentes. Que el Estado lo limite no te hace... que no sean válidos. Que no sean válidos. Sí, exacto. Y la parte de la muy discutida también de la no jerarquización, o de que son inseparables, o la no interdependencia, o la interdependencia sería el término correcto, te indica a ti que un derecho no es más importante que otro, sino que hay algunos derechos que por su naturaleza tienen una condición inmediata de protección porque no pueden esperar. Sin embargo, hay otros derechos, por ejemplo, lo que son derechos de carácter económico, que pueden más adelante el Estado buscar las alternativas para poder darle esa protección, porque depende muchas veces del desarrollo económico, del progreso, o que son derechos progresivos, que es otra característica. Dependen de esa progresividad
para que el Estado le pueda dar forma. Pero hay derechos, por ejemplo, como la integridad física, que no puede esperar, y es precisamente uno de los puntos que seleccionan esta condición actual que tiene el mundo, que quizás muchos piensen que los conflictos que estamos presentando en la actualidad se deben a una región o a una subregión, ¿no? Los conflictos bélicos que tenemos en la actualidad no se deben a una región determinada, se escenifica el conflicto, o el escenario del conflicto se da en una región determinada, pero la afectación es mundial. Y eso mismo, Xiomara, usted hacía la pregunta de la Corte Penal Internacional hace un momento, es lo que trajo la preocupación para que los países en el mundo crearan una Corte Penal Internacional con característica permanente como la que tenemos hoy. Hay que señalar que dentro del derecho internacional puro, nosotros tenemos como una especie de ramificación o clasificación. Y dentro de esa clasificación tenemos el derecho internacional de derechos humanos, tenemos el derecho internacional público general, el derecho internacional de la seguridad colectiva, que ahí entra parte de la Corte Penal Internacional, y tenemos el derecho internacional humanitario, que también es parte de la creación de esta. Es como una sombrilla, ¿no? Sí. Que lo abarca de manera general y entra en este momento la parte del conflicto. Ajá, entonces para hablar de esa Corte Penal Internacional, nosotros tenemos que pensar que la Corte Penal Internacional es como el surgimiento de una organización que nace en un derecho de excepción al derecho internacional. Me explico. ¿Por qué digo de excepción? Porque cuando nosotros pensamos en protección internacional de derechos humanos, lo primero que pensamos es en la esencia misma de esta estructura. La esencia son los tratados internacionales. Esos tratados internacionales siempre aplicables al Estado. Entonces aquí hablamos de una Corte Penal Internacional donde las disposiciones del tratado que la crea, que es el Estatuto de Roma del 98, no recaen propiamente en el Estado. Recaen en individuos que han cometido o han vulnerado o han transgredido el tema de crímenes de trascendencia universal. Y ahí entra lo que es el genocidio, crímenes de guerra, lesa humanidad y el crimen de agresión que lo estamos viviendo ahora en carne propia con estos conflictos internacionales. Sí, porque independientemente de la guerra, hay una parte de los derechos humanos que establece las normas que rigen esa guerra para cumplir con el tema de protección de los derechos. Sí, entonces esa misma necesidad de que tenemos derechos humanos, aunque hayamos puesto las normas en el derecho internacional de los conflictos armados o el derecho internacional humanitario como parte de la necesidad del momento después de la Segunda Guerra Mundial, ha llevado a que los estados adopten estas instancias internacionales para ir, en este caso, juzgar a individuos, no cualquier individuo, individuos que han cometido este tipo de crímenes, que tienen un perfil, que responden a las exigencias del mismo estatuto de la Corte Penal Internacional y que acaba con una de las necesidades que tenía la comunidad internacional y es la no impunidad. O sea, donde hay una vulneración, por ejemplo, reclutamiento de menores en conflictos armados, donde hay destrucciones de aldeas por razones de color, etnia, religión, posición filosófica, entonces habría que establecer un organismo internacional que tiene precedentes. Que velara por eso, ¿verdad? Sí, señor, que tiene precedentes, que eran precedentes de organismos de penal internacional, pero con característica no permanente, eran ad hoc o temporeras porque eran para un conflicto determinado. Por ejemplo, cuando usted evalúa el tema de Tokio, de Nuremberg, de Sierra Leona, de Camboya, de Ruanda, que eran conflictos que se iban dando de manera sectorizada en diferentes países, por ejemplo, Estado, se creaba una corte paralela para cada caso que iba a cerrar justo cuando terminara la última persona juzgada en el conflicto. Entonces, ya en el 98 los estados dijeron, no, vamos a crear una corte penal que pueda ser permanente en el tiempo y que tenga disposiciones fundamentadas o basadas en el principio que ha caracterizado esta época contemporánea, que es el principio de cooperación internacional. Entonces, la corte funciona como un organismo complementario a los estados. Cuando los estados no pueden o no quieren juzgar un caso de esto, que le he mencionado, que están bien desarrollados en el estatuto, en el protocolo adicional al estatuto, o el estado no puede porque no lo ha regulado en su derecho interno, puede entonces permitir que la Corte Penal Internacional lo haga porque es un tema
complementario, es un tema que se fundamenta en la cooperación. Las personas que estamos buscando no sabemos dónde está, pues entonces ya a partir de esa alerta, todos los estados, parte de ese organismo internacional, están pendientes de esa persona, ya sea para hacer la entrega, ya sea para delatarlo ante el oficial de la Corte Penal Internacional, ya sea para la persecución, ya sea para que los estados puedan ejercer la captura sobre el individuo, porque se fundamenta en ese sentido de solidaridad que se ha desarrollado durante toda esta evolución del derecho internacional y humano y humanitario, hay que dejarlo claro. Qué bueno. Me pregunta un oyente, Sí. me envía un mensaje, que dentro de esta explicación que usted ha dado, que ha sido muy brillante sobre derechos humanos, pasamos a la Corte, que si nos pudiera decir el derecho, en qué consiste el derecho internacional. Porque hay a la gente tiende a confundir derechos humanos y qué es el derecho internacional humanitario. Sí, Ese que sí. también, Yulisa, ¿qué es el derecho internacional humanitario específicamente? Y qué bueno que hace la pregunta la oyente, porque como hay una combinación, hay que dejarlo claro. O sea, ¿responde este organismo internacional al DIH o al DDH o responde al derecho internacional público general? Lo primero es que decir derecho internacional público es decir todo. Todo. Ese conjunto de estructuras, normas, reglas e instituciones que regulan las relaciones entre los diferentes sujetos del derecho internacional público. Ahí entran los estados como sujetos esenciales y principales, clásicos, en las relaciones internacionales, entran las organizaciones internacionales, entra en los grupos beligerantes o insurrectos, que son aquellos grupos que ahora constituyen un medio de presión internacional, Sí. porque no solamente se conforman dentro de un estado, sino que se ramifican. Sí. Ya nosotros no hablamos de una FARC en Colombia, nosotros hablamos de un ISI, nosotros hablamos de un Boko Haram, nosotros hablamos de los yemeníes, nosotros hablamos de grupos que se extienden, se expanden y crean cónclaves, espacios donde ellos mismos se van formando. Y eso no solamente amenaza la estabilidad de un Estado propiamente, sino que amenaza la seguridad internacional. Esa seguridad internacional también es parte de ese derecho internacional público. Entonces, el derecho internacional público, con toda esa concretización que se ha venido dando después de 1945 y se consolida durante todo el periodo de la Guerra Fría, crea entonces unas ramas. Y ahí entra el derecho internacional de los derechos humanos, que siempre ha existido por los siglos de los siglos, amén, pero cogió forma después de la Segunda Guerra Mundial, el derecho internacional humanitario, que vamos a decir que existe antes de que comencemos y pensemos en derechos humanos, porque siempre los estados han pensado que el primer recurso y el más efectivo para resolver un problema era el recurso de la guerra, y por lo tanto siempre ha estado ahí, aunque hablemos de sus normas a partir de 1864. Y luego con los convenios de Ginebra del 49, siempre han estado ahí. Entonces, el derecho internacional humanitario, que también es otra clasificación de ese derecho internacional público, es el conjunto de normas, reglas que establece los métodos y medios en la guerra. El jus ad bellum, el jus in bellum. O sea, no estoy diciéndole a los estados en ese momento, vamos a crear una estructura de tratados y de instituciones que eliminen la guerra, porque ustedes saben muy bien que la naturaleza humana es egoísta por naturaleza, y no porque yo lo diga, sino porque ya lo hemos analizado en diferentes teorías, y ahí ustedes piensan en Thomas Hobbes y el Leviatán, y el hombre es un lobo para el hombre, y en el mismo... el arte de la guerra y en el Sun Tzu y en todo esto y en Tucídides y la guerra de y los intereses que son los que esto. están siempre por debajo. O sea, se mueve mucho siempre el tema de los intereses, que esos son los que llevan mayormente a la guerra. Es realmente ese interés nacional o ese interés del Estado que siempre estuvo pensado en el interés del Estado por encima de la seguridad del individuo, lo que motivó a que se creara toda esta estructura de derecho internacional y derecho internacional de los derechos humanos y humanitarios. Cuando los estados, los líderes del mundo que participaron en estos conflictos de mediados del siglo XX dijeron, pero ven acá, hay que sentarse en una mesa de negociación y hay que establecer normas que tiendan a poner una especie de regla durante, antes y después del combate. Sí, exacto. Como organizar un poco, ¿verdad? Ya que existe, vamos a darle cierta forma. Exactamente. Así. Eso hace el derecho Entonces, internacional. para finalizar... Y limitar a que no pasen crímenes de lesa humanidad también. Qué difícil, Yulisa. Pero para terminar esa parte, hay que dejar claro que cada una de estas ramas de derecho que he mencionado tiene sus propias fuentes.
Sí. O sea, el derecho internacional público tiene una complejidad de tratados internacionales en todos los sentidos, porque todo lo que usted vea en ese escenario internacional es derecho internacional público, y la violación a cualquiera de los tratados en sus diferentes ramas subvierte el orden internacional público. Okay. O sea, los conflictos internacionales que tenemos ahora y que lo tenemos tan en la puerta de la casa, Ucrania, Rusia, el conflicto Israel-Palestina que nunca ha terminado, Irak, Irán y todo lo demás, que Yemen, que Líbano, todos estos conflictos siempre han estado abiertos, te dicen a ti que el orden internacional debe revisarse, Sí. porque realmente estamos retrocediendo, Sí. porque hay una franca vulneración de todos los tratados internacionales que componen tanto la estructura de los derechos humanos como el derecho internacional de los conflictos armados. Sí. Un ejemplo de eso se podría decir que es el tema actual que vimos del bombardeo a una escuela, ¿verdad? Eso está contemplado dentro de ese marco de derecho internacional humanitario y la protección a la población civil y vulnerable. Sí, de hecho esos convenios de Ginebra que tienen su artículo 3 específico para la protección de las personas que no participan directamente en los conflictos, que no son combatientes, y además el uso de los principios internacionales, el derecho internacional humanitario, el principio de distinción, el principio de proporcionalidad, el principio de necesidad, te dicen a ti cuándo o en qué momento tú puedes usar ciertas armas, a cuál objetivo tú debes dispararle, entonces todo eso está regulado, y se supone que la comunidad internacional, a través de toda esta estructura internacional, tiene ese conjunto de instituciones y de reglas para hacerla valer, para exigirle a los estados que cumplan con esos tratados internacionales. Pero nosotros tenemos además de todo esto, que es cierto, que es real y que está ahí, porque aunque estén los conflictos, no podemos desconocer que toda esta estructura ha sido avance en materia de derecho internacional para la protección de los derechos de la persona, a pesar del retroceso que estamos viviendo en el multilateralismo actual. Sé que nuestra oyente quedó complacida con esta pregunta. Qué interesante. Yo me retrotraigo a todas las imágenes, las acciones, la búsqueda de la paz, el derecho, de la garantía de ese derecho individual y nacional, colectivo. Y entonces quisiéramos saber, maestra, profesora distinguida, ¿qué entiende usted por lo que sería una vía para el desarme y cuál sería esa garantía para que se pueda conseguir de cara a este conflicto que nos mantiene a todos en una expectativa y en, ¿qué le digo?, en una zozobra, ¿verdad? Porque vemos que la población civil está sufriendo. No hay medidas contempladas para ese tipo de cara a los conflictos, porque aunque estemos en un periodo de paz aparente, antes de que sonara todo esto que involucra más de un estado y demuestra una real escalada de la violencia, del conflicto, hay que dejar claro que nunca hemos dejado de tener conflicto. Fíjense que a cada periodo le ponemos un nombre, el periodo entre guerra, nunca hay, calma, pero por ahí había uno que otro conflicto. La Guerra Fría, sí, no es conflicto, no, ok, vamos a buscar qué pasó con Estados Unidos y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas en relación al tema de Cuba y los misiles que tenía el mundo como nos tiene hoy. Preocupado porque estaban al borde de utilización de ciertas armas que se supone ahora prohibidas. Sí. Bueno, ¿qué le digo? Es relativo y ahí le coloco la comilla. Entonces, el tema de la paz y esa búsqueda de la paz no es un tema relativamente nuevo. La paz, inclusive, Xiomara, ha sido uno de los elementos que motivó a la creación de un organismo internacional como la Organización de las Naciones Unidas y al principal principio, aparte del tema de los derechos humanos, y al principal principio que motivó la creación de esta organización, que es la paz y la seguridad internacionales. Si no lo analizamos desde un conflicto determinado, porque los conflictos siempre van a existir y siempre van a estar ahí. Si ustedes revisan la historia antigua, antes de que ocurriera la Primera Guerra Mundial, lo llamo antigua para dividirla en dos, el conflicto que se escenificaba en todo el escenario europeo era un conflicto siempre creando alianzas para controlar a algún estado que quería ir más allá de lo que podía permitir. Beligerancia constante. Sí. Pero entonces se creaba un sistema de alianza para controlar al Estado que quería
lastimar o afectar los intereses comunes en ese momento de los estados europeos, que eran los más activos en las relaciones internacionales. Lo vimos tras la finalización de la Primera Guerra Mundial. Tras la finalización de la Primera Guerra Mundial con el famoso Acuerdo de Versalles, donde se crea lo que es la Liga o Sociedad de Naciones, también los estados dicen, pero vamos a crear un stop y vamos a tratar de vincular a esta organización todos los estados amantes de la paz. Sí. Ahí viene nueva la palabra paz. Sí. Pero si usted analiza, la paz de Westfalia, la paz de 1648. 1648, creo que deja demasiado efecto positivo que hoy estamos utilizando y todavía lo seguimos modernizando. La paz de Versalles, que crea esta organización internacional para buscar solución a los intereses comunes. Sin embargo, no tuvo el éxito. Entonces, entramos al 1945 y creamos una organización internacional que el primer principio es el mantenimiento de la paz y la seguridad internacional. Pues ese mantenimiento de la paz y la seguridad internacional procuraba, como su nombre lo indica, ese desarme. O sea, que hablar del desarme no lo vemos a partir de ahora, de la actualidad, porque tenemos el conflicto, sino porque siempre ha preocupado a la humanidad. O sea, ¿el desarme qué? El desarme es la eliminación, la reducción, evitar, ¿no? Eliminación yo diría que es una expectativa imposible, pero Reducción. ¿cuántas ojivas tenemos? Sí. ¿Cómo Bueno, se han reproducido? sí, eso es un ¿Qué tema. ha pasado con eso? Eso es un tema, porque no solamente viene el punto del desarme, que son las acciones, la medida que puedan tomar los estados para reducir, ¿no?, la cantidad de armas. Ese es un punto, y por eso tenemos tratados internacionales de desarme y no proliferación. Entonces viene la no proliferación. Esa no proliferación es tratar de que aquellos estados que no tienen armas, en este caso vamos a decir nucleares, que son las de mayor peligro, ¿no?, nucleares, no se expandan o no la produzcan. Entonces, les vamos a dedicar una partecita a eso. Pero ese principio de la paz trae todo ese desarme y ese tema de la no proliferación, precisamente para alcanzar ese objetivo como tal. Y es en procura de que los estados no utilicen de manera desproporcional y se hagan eco de los principios que establece el mismo derecho internacional humanitario, para no afectar la comunidad, para no afectar la colectividad, porque el uso de ciertas armas ya provocaría unos efectos tan prolongados y tan excesivos que realmente la humanidad lo sentiría por los largos de los siglos. Todavía nosotros estamos sintiendo efectos del fenómeno Segunda Guerra Mundial y de otros efectos de la misma Guerra Fría que se han prolongado en el tiempo. Entonces se amenaza con todo esto de si no hay una especie de desarme, se amenaza a la humanidad, no a un grupo determinado. Por ejemplo, con esta misma idea de reducción o desarme, en 1960, vamos a decir 67, tenía Estados Unidos, Rusia, alrededor de 70.000 ojivas, que era lo que usted mencionaba. Con el tema de desarme se redujo a 12.000, que es más o menos lo que tenemos hoy, pero 12.000 ojivas preocupan a la comunidad internacional, porque estamos hablando de armas nucleares, preocupan a la comunidad internacional, y no solamente eso, demuestra una especie de involución o retroceso el hecho de que como yo soy parte de la comunidad internacional, y esa comunidad internacional ha dicho que va a trabajar con el desarme, sin embargo, lo que ha demostrado, que es una posición crítica, Xiomara, que ha demostrado que ha modernizado esas pocas armas nucleares, y otros estados dicen, bueno, pero si tú la has modernizado, yo no la tengo, yo la puedo crear. Si la paz contra la guerra. La paz contra y viceversa. Pero el objetivo de todo esto, que sea esta estructura que existe, que no podemos desconocerla porque está en los conflictos, porque siempre va a surgir la parte negativa. Mire que hay que verlo con éxito, que se haya adoptado para la década del 60 un tratado de no proliferación y desarme, y que se haya reducido la cantidad de ojivas, que eso hay que tenerlo, que hay que verlo como un éxito. Ahora, ¿qué dicen aquellas potencias actuales, vamos a decir, emergentes? Es que dicen, bueno, pero si esas potencias que ya tenían armas y que se les reconoció en su momento el uso de esas armas, porque se les reconoció con fines pacíficos, o se les permitió conservarla, pero ellos la han modernizado, aunque no hayan crecido en número, nosotros también podemos de alguna manera extender
nuestro arsenal y seguir produciendo armas nucleares. Un ejemplo que tenemos en todo este escenario de que afecta esa paz internacional, además de todos esos conflictos que tenemos y la amenaza con las armas químicas, biológicas y nucleares, es, por ejemplo, el tema de Norcorea. Norcorea se separó completamente del tratado internacional que para la no proliferación de armas. Dijo, bueno, lo citaron tantas veces del Consejo de Seguridad, que es el que tiene a su cargo esa seguridad colectiva, que Norcorea dijo, no, yo me voy a retirar, y comenzó los ensayos. Sin embargo, la comunidad internacional no reconoce el uso de las armas después de 1967. Okay. Esas armas se les reconoce solo a 5 estados. Usted me puede decir, Méndez, cuáles son esos 5 estados a que se les reconoce. Pues ustedes piensan en el Consejo de Seguridad de la ONU. Precisamente los 5 miembros del Consejo de Seguridad de la organización, Estados Unidos, Rusia ahora en este caso, Gran Bretaña, China, ya ustedes pueden ser los mismos estados vencedores de la Segunda Guerra Mundial. Pero ¿qué pasa? Que ese tratado de no proliferación de armas y desarme tiene 3 puntos esenciales. Y el primer punto es el desarme. O sea, vamos a tratar de que los estados que tienen estas armas puedan suprimirla, reducirla, eliminarla o no aumentarla. Eso es lo primero. Y ahí está el ejemplo de Rusia y Estados Unidos con el número de ojiva que preguntaba doña Xiomara en la pregunta anterior. Pero también está esa no proliferación, que es el segundo punto esencial de este tratado de no proliferación de 1967. Y un ejemplo es, no sé si ustedes recuerdan en algún momento de la historia actual, que Irán, se habló de que Irán tenía un exceso de incremento de uranio. ¿Ustedes recuerdan eso? Sí. Entonces se le exigió, a partir de este acuerdo a donde pertenece Irán, que no haya mayor aumento, porque se supone que hay un compromiso internacional donde los estados incurren en responsabilidad internacional por no cumplir con lo dispuesto. Entonces dice, no puede ni pasar energía nuclear con carácter militar, ni seguir aumentando. Entonces, lo que sea que tenga, no tiene ese reconocimiento internacional. Y un punto muy importante que trae este acuerdo y el tema de la consolidación de la paz es precisamente que los estados, bajo ese principio de cooperación internacional que nosotros tanto promovemos, pueden pasar o transferir energía nuclear, pero con carácter civil. ¿Por qué? Señores, porque eso tiene sus beneficios positivos. Plantas de energía, el tema de la medicina también. Sí. Entonces, ¿qué hay que ver aquí en este punto? Y en relación a este tema de la paz y el desarme, que eran 5 estados, que son los 5 estados vencedores, los que manejan el Consejo de Seguridad, que tenían el reconocimiento por parte de la Organización Internacional de la Energía Atómica y por parte de este tratado internacional, que se les reconocía el uso de las armas nucleares, pero tenían que someterse a la no expansión y a la reducción. Y ahora hay 4 estados más que se supone que, aunque no tienen ese reconocimiento internacional del tratado, tienen armas nucleares. Entonces ahí entra el sistema de desconfianza, porque cuando se creó el tratado en 1967, con el paso del tiempo, Ucrania, que hoy está en conflicto, le entregó bajo el acuerdo de Budapest en 94 a Rusia todas sus armas nucleares. Entonces ahí entra la pregunta, y en los mismos estados dirán, pero si yo entregué mis armas nucleares a cambio de seguridad colectiva, ¿dónde está la seguridad si quien me agrede a mí es uno de los estados miembros del Consejo de Seguridad, que tiene que ver con la seguridad colectiva? Que debería garantizar eso. Que debe garantizar ese punto de paz y seguridad internacionales, que está en el acuerdo. Bueno, hay que hablar de un acuerdo que acaba de finalizar ahora en febrero, que está en el acuerdo de no proliferación y desarme. Entonces, ¿dónde está la credibilidad? Y esa es parte de la crítica internacional que se le tiene a estos acuerdos de desarme. ¿Dónde está la credibilidad que yo le voy a dar si yo cumplo y tú no estás cumpliendo? Es cierto. Entonces, es algo de lo que hay que tomar en cuenta. Un tema muy interesante, maestra, realmente. Y sé que el público lo está disfrutando, y nosotros que vivimos en un ambiente, gracias a Dios, ¿verdad? Y a nuestras autoridades, en un ambiente de paz. Entonces, brevemente, así unas preguntitas que me gustaría, usted tocó el tema sobre el tratado ahorita de 1968,
y todo eso cuando entró en vigor, pero me preocupa cómo contribuye el desarme nuclear respecto al derecho a la vida y a la dignidad humana. Debo Méndez, tomar el primer punto que usted dice. Falta tiempo para hablar de todo esto. Sí, Entonces sí. aprovecho la oportunidad para invitar a las personas a formarse aquí en la UNADE. Ah, sí, que En tenemos materia de derechos Estupendo. humanos los que quieran hacer y derecho internacional humanitario. Y dígale que en todos los niveles, tanto en diplomado, en especialidad como en maestría. Y ahora Sí. doctorado. y a doctorado. Venga, que voy yo para allá arriba a cobrar esa payola. ¿Viene ese doctorado ya? Sí. Hay que pensar, desarme derecho a la vida, señores. Ujú. El primer supuesto para hablar de derecho es el derecho a la vida. Sí. Es el derecho a la vida. Entonces, todo esto viene precisamente dirigido, este tema de desarme, no proliferación, a garantizar ese derecho a la vida. Un derecho a la vida que de manera relativa ha sido garantizado por tratados internacionales, como el tratado de la misma Declaración Universal de Derechos Humanos, que contempla el derecho a la vida como primer derecho, el Pacto de los Derechos Civiles y Políticos, el Pacto de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, los demás pactos regionales, tanto a nivel de Europa, América, como de África, con su relatividad. Este derecho a la vida es el punto de partida para entender que todos los demás derechos también deben ser garantizados, y el punto de la dignidad humana, que se plantea desde estos instrumentos internacionales como una condición esencial, como un principio generador y orientador de derechos, que también debe ser garantizado. Por lo tanto, el uso de las armas nucleares y el mismo uso de otro tipo de arma tiende de alguna manera a traer una destrucción masiva, sin distinguir. O sea, no hace distinción fuera o como las armas convencionales que se utilizan. El uso de armas nucleares no distingue entre lo que es un combatiente, entre lo que es una persona civil. Adiós principio de distinción. No hay principio de proporcionalidad. No se establece con claridad una necesidad de la acción. Entonces se vulneran todos estos principios y por lo tanto sí resulta necesario que haya un real desarme. Pero para eso, señores, tiene que haber una especie de discusión jurídica, una especie de discusión política, una especie de discusión que llame a la revisión, porque acuérdense que este tratado se revisa cada cierto tiempo, pero se revisó. Sí. Sin embargo, cuando se hizo la revisión del tratado, no se llegó a ningún acuerdo. No se llegó a ningún acuerdo. De Sincerizar, hecho, ¿no? sincerizarse. Se hizo la revisión, dijeron, sí, tenemos que trabajar con esto, pero hay que tomar decisiones y hacerme parte. Sin embargo, los tratados lo dejaron ahí. Por ejemplo, tenemos un acuerdo, que es el acuerdo START ahora, que se venció en febrero de 2026 entre Rusia y Estados Unidos, que el presidente norteamericano acaba de llamar para negociar nuevamente el acuerdo, y hay que negociarlo. En el punto donde estamos ahora, en la geopolítica actual y todos estos conflictos internacionales, hay que negociarlo y hay que volver a establecer las bases sobre ese acuerdo entre Rusia y Estados Unidos, precisamente para que no se vayan a equivocar y se olviden lo que estaba pactado en el pacto, y comenzamos entonces a hacer uso de armas que estaban prohibidas en ese acuerdo. Ese es un punto. Sí. O sea que el desarme debe ir a la mesa de discusión. Y hay que dejar un punto claro. La misma Corte Internacional de Justicia ha dicho que el uso de armas de manera desproporcionada e indiscriminada es totalmente opuesto al derecho internacional humanitario y al derecho internacional de los derechos humanos. Sí. Hay un factor sumamente importante que a mí me gustaría resaltar, y es que la gran mayoría de los ciudadanos del mundo actualmente no habían vivido los efectos de la guerra. Usted mencionó en la intervención ahora cuando empezó que la importancia de estudiar el tema de los conflictos y de los derechos humanos, y tal vez habemos personas que tenemos experiencia porque lo hemos estudiado, porque hemos trabajado en instituciones de la ONU, por ejemplo. Sin embargo, hay muchos ciudadanos que no conocen, no han vivido en un escenario de guerra, sin embargo, no conocen cuáles son los riesgos que puede representar esta proliferación de armas que mencionas, químicas y biológicas, en temas de derechos humanos. O sea, nosotros venimos desenvolviéndonos en una situación o en un ambiente que, bueno, después de una Segunda Guerra Mundial estableció como parámetros
para nosotros no vivir estos efectos tan atroces de la guerra. Sin embargo, vemos que estamos viviendo, puede ser una guerra como mucho más sangrienta, por el tema de la tecnología y todos estos avances y la especificidad de estas nuevas armas que se están utilizando. ¿Cuáles serían los riesgos que representaría esto para los derechos humanos y sus avances? Bueno, el riesgo es mucho mayor. Porque si nosotros lo vemos desde el uso de armas biológicas y el uso de armas químicas, y lo pensamos en una época distinta a toda esta, la escala es menor, porque nos vamos a enfrentar al uso de armas biológicas que van a causar ciertos riesgos, por ejemplo, porque van a causar en el individuo una serie de síntomas, asfixia y todo lo demás, que vulneran directamente los derechos humanos, que exponen a los grupos vulnerables, que afectan a niños, a mujeres, que lesionan la integridad física, psicológica, de todo esto, que deja daños extraordinarios en el medio ambiente que se prolongan en el tiempo. Ahora usted lo combina con todo este avance de la tecnología que constituye uno de los elementos nuevos, el tema de la misma IA, que se utiliza no solamente para la parte positiva en todo esto de la comunicación, sino que también los grupos terroristas utilizan todos estos mecanismos y el mismo uso de las armas biológicas y químicas también pueden afectar. En el tema de las armas químicas hay que recordar un ejemplo que tuvimos en el 2017 con el tema del gas sarín en Siria, donde se hizo uso de las armas químicas, porque se entendía que murieron una cantidad de personas considerable por el uso del lanzamiento de este gas. Y precisamente hay un tratado internacional para la prohibición del uso de armas químicas. Ahora la pregunta está si realmente los estados están dispuestos a cumplir realmente con eso y con el uso de las armas biológicas. Las armas biológicas, preguntaba Yulisa, ¿qué causa una arma biológica? Además de todo este riesgo generalizado que vulnera los derechos establecidos ya internacionalmente, el tema de las armas biológicas te permitirían a ti crear, por ejemplo, un virus artificial, y no le estoy diciendo que vayan a pensar en pandemia ni nada de eso, pero ustedes que hay expertos que ya lo han dicho. Ustedes son sujetos críticos. Así es. Entonces, esas armas bacteriológicas, esas armas biológicas, tienen un tratado internacional para su no expansión o para regular el uso, porque evidentemente dañan, afectan el derecho de la persona, no solamente en el momento, sino que se hace extenso en el tiempo. En el tiempo, así es. Bueno, por el tiempo. Una frase que encontré del secretario general de la ONU, Guterres, dice: es momento de invertir en la arquitectura de la paz, no en los instrumentos para hacer la guerra. Pero claro, esto debemos de verlo desde un sentido amplio, humanístico, ¿no? En esa perspectiva ética, jurídica, ¿por qué la conciencia ciudadana de que es un ciudadano prominente, pero también de cualquier iraní, de cualquier dominicano o de Croacia o de Gran Bretaña, es importante esa conciencia ciudadana de manera ética y jurídica? ¿Cómo usted puede definir esa? Vamos a ponerlo en dos escenarios. Okay. Vamos a pensar en el escenario interno, la conciencia ciudadana. Necesitamos Estado democrático, social y democrático de derecho, donde un ciudadano pueda tener participación, que las políticas del Estado sean más transparentes, que uno conozca qué tipo de decisión va a tomar el Estado en relación a su sistema de armamentos. Y esto podría ser, porque puedo participar en la toma de decisión, porque puedo dar opiniones, porque puedo llamar a la protesta pacífica para evitar que el Estado tome ciertas decisiones. Ahora, el otro punto es el escenario internacional, porque esta parte de las armas y el cumplimiento de las convenciones internacionales, tanto del Tratado de No Proliferación y el Desarme como de las armas químicas, de las armas biológicas, depende mucho de la voluntad de la comunidad internacional. Y por eso es que llamamos o se llama a la discusión no solamente jurídica, porque esto no es solamente jurídico-político, es a la discusión ética precisamente, en relación al uso o a la expansión de estas armas internacionales. Es un llamado a la conciencia, es como traer ese sentido común que muchas veces está de vacaciones y decir, no es que debemos tener esas normas ahí de carácter escrito, es que realmente tenemos que tratar de respetar
las normas que ya nosotros mismos de manera voluntaria y sin que nadie nos haya obligado se cumplan. Y no solo eso, Xiomara, la preocupación también viene porque ya el mundo ha vivido, y decía Yulisa, no lo hemos sentido ahora, pero ya el mundo vivió en 1945 con el tema de Nagasaki e Hiroshima, Sí, totalmente. los efectos del uso de esas armas de expansión masiva. Sí, no solamente personas que murieron, sino personas que su vida fue destruida en vida, porque quedaron con mutilaciones, Mutilados. porque esos virus de lo que haces mención pueden afectar el tema de la salud, el tema de la respiración y todo eso. Inmunológico también. Entonces, personas que lamentablemente su vida se destruyó a raíz de este Todavía conflicto. sentimos los efectos para Así terminar. es. Sí. Bueno, señores, este tema está sumamente interesante y queremos dejar abierta la invitación para que en otro momento usted vuelva y continuemos con este tema tan apasionante, tan interesante sobre derechos humanos, derecho internacional humanitario y el desarme. Agradecemos a la licenciada María Yolanda Escalante, maestra de nuestra Universidad Nacional para la Defensa, UNADE, por haber tomado de su valioso tiempo hoy sábado, ¿verdad?, con tantos compromisos. Agradecer a nuestra gentil audiencia multimedia por estar en sintonía. Gracias por preferirnos. Hasta el próximo sábado. Dios y la patria les bendigan a todos.